Muy buenas tardes a los que se conectan y se conmemoran con nosotros en Se dice Libertad, la Semana de la Libertad, que es tradición para nosotros. Conmemoramos la caída del muro de Berlín porque en realidad no lo vemos como una celebración, sino una semana para la reflexión de ese hecho histórico y en la actividad particular que vamos a hacer ahorita con los profesores Luis Bon y Sergio Monsalve, reflexionar cómo nos toca a nosotros los venezolanos hoy en día, cómo conseguimos este hecho histórico, cómo lo abordamos, de algún modo, luego de 35 años de la caída del muro de Berlín, ¿no? Entonces, esta actividad que vamos a hacer, esta edición, hacerla entre nosotros tres, desde hace ya, no sé, 2017, 2018, desde hace bastante tiempo. Son profesores universitarios, amigos de la casa, expertos en cine, críticos en cine. Así que vamos a hablar en algún momento sobre la filmografía que se ha hecho alrededor de ese momento histórico. Un muro ideológico en principio, pero que se llevó literalmente en físico del 61 al 89, si efectivamente hubo una separación ideológica, cuáles son los efectos de ese tiempo que estuvo construido y posteriormente, porque bueno, vamos a estar claros, se habrá derribado en el 1989, pero ¿cómo estamos con las ideologías hoy en día, no? Y digo ideología para no hablar de filosofía, porque son cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, y ver cómo aquí en Caracas nos conseguimos con eso, 35 años después, este y oeste, es posible esa polaridad, esa politización, esa separación física realmente que ciertas voluntades políticas siempre han intentado hacer por un tema de sostenerse en el poder. Entonces, esas son las preguntas que nos hacemos constantemente y ver cómo desde el arte y desde otras formas y distintas manifestaciones se aborda el tema. Entonces, en primer lugar, tengo el profesor Luis Bon, profesor universitario, crítico de cine, columnista en muchos medios de comunicación. Ahorita está en Miami, sigue muy activo, lo seguimos en sus redes. Luego Luis nos dará sus redes para que también los que se conectan lo sigan. Entonces, Luis primero va a hablar, nos va a comentar sobre el cine alrededor del muro de Berlín y la caída del muro de Berlín. Entonces, Luis, bienvenido. Gracias, Andrea. Bueno, primero, gracias, Andrea, Sergio, todos los que están acá conectados. Como bien dijiste, esto ha sido un viaje que, bueno, lo decimos, 2016, pero llevamos para casi 10 años haciendo estas actividades. Nosotros nos hemos paseado por enormes películas, temas y un poco el trabajo cuando Andrea me dice, oye, queremos que hagamos algo a la Semana de la Libertad. Yo digo, bueno, ya hicimos La vida de los otros, ya hicimos Puente de Espías, ya hicimos Goodbye Lenin, ya hicimos Winter on Fire, ya hicimos, hubo una ocasión donde estábamos nosotros tres y Sergio trajo una lista enorme de documentales de Square, Burma, VJ, o sea, un poco de cosas. Y yo dije, bueno, todas estas son actividades que hicimos en vivo y, bueno, el que no estaba se la perdió. Y digo, oye, ¿por qué no hacemos como un recuento de todas estas pelis de las que en algún momento hablamos para precisamente aprovechar que estamos en esta semana y títulos que de seguro la gente se perdió, escuchó, no vio? Entonces, un poco la idea de esta conversación es, bueno, revisitar estos títulos. Eh, Arranco con uno de mis favoritos, que es La vida de los otros, una película del año 2005, dirigida por Florian Henkel von der Marx. Imagínate tú, bueno, mi alemán está un poco rusty. Una peli que se ganó el Oscar en el año 2007. Yo siempre cuento esta historia que ese año estaba nominado El laberinto del fauno. Y yo me acuerdo que, bueno, yo lloré con El laberinto del fauno, yo amé El laberinto del fauno. Y cuando de pronto le dan el Oscar a esta película, yo, bueno, agarré una rabia increíble. Dije, no puede ser, la academia está vendida. Cuando veo La vida de los otros, digo, no, que... o sea, pero esta película se lo merecía de calle con todo y que El laberinto del fauno es un película. Esta peli cuenta cómo un agente del gobierno, de la Stasi, comienza a escuchar, recuerden que en aquella época, dividida entre las dos Alemanias, pues estaba todo este hipercontrol del Estado de
con quién hablas, con quién estás participando, con quién estás conectando, etcétera. Y bueno, este tipo, que era un espía, le llena de micrófonos el apartamento a un escritor. Y todo, aparentemente, es porque él es un tipo sedicioso, etcétera, pero mientras va avanzando la historia, este espía se va a dar se comienza a dar cuenta de las incongruencias que hay dentro del régimen. Y por eso es una película poderosísima, porque el, este espía, que por cierto durante todo el rodaje de la película tenía cáncer, se murió, nunca la llegó a ver lista, comienza a empatizar con este aparente enemigo y mientras está empatizando con él se da cuenta que esta labor patriótica que él cree que está haciendo, pues realmente lo que está favoreciendo a los tipos que están arriba y que no le interesan en absoluto esos ideales que en teoría él está defendiendo. Entonces, uno de los puntos claves de la vida de los otros es cómo a través de la empatía, como a través del factor humano, se comienzan a desmontar estos este adoctrinamiento que, bueno, le lava el cerebro a las personas. En todo el proceso, este espía se comienza a dar cuenta de lo solo que está, se comienza a dar cuenta de cómo en teoría el enemigo está haciendo lo correcto, porque todo arranca porque la novia del protagonista, pues uno de los peces gordos le tiene puesto el ojo y él comienza a escribir un artículo durísimo sobre cómo, cómo se han disparado exponencialmente la cantidad de suicidios en Alemania Oriental y nadie está hablando de esto. Nadie está hablando de esto. Son los números que el Estado oculta. Y claro, como él pierde un amigo, dice, oye, yo tengo que hablar de esto. Ese artículo bueno, en aquel momento no existía la palabra viralización, pero se hace muy, muy famoso y arranca toda esta persecución. Es una película durísima. Es una película que hasta el sol de hoy veo, se me para los pelos, lloro. Y es una película que nos sigue hablando. Porque más allá de las ideologías, más allá de los bandos, pues yo creo que el factor humano es lo que nos termina uniendo. Otra película que también es una parada, pero bueno, un poco la chamba que yo estaba haciendo acá era, me gustaría armar una lista de películas que tengan que ver con el Muro de Berlín, la Semana de la Libertad, y por otro lado, meter obras de ciencia ficción que tienen que ver con el tema, y aunque parecen ciencia ficción, están como súper más válidas que nunca. Entonces tenía como, bueno, una y una rápidamente, porque quiero hacer ese ejercicio, porque además son pelis que a veces nos pegan más, porque a veces cuando vemos hechos históricos lo vemos como, bueno, sí, ya pasó, pero cuando lo vemos en ciencia ficción es como, wow, me está pasando ahorita. Una de mis favoritas y que definitivamente es como esas pelis que yo digo que todo el mundo debería ver, es V de Vendetta, una peli del año 2005 que escriben los hermanos Wachowski, que, bueno, ya son las hermanas Wachowski, pero en ese momento eran los hermanos Wachowski, basada en una novela gráfica de Alan Moore. Y yo creo que aquí lo interesante es precisamente el personaje de Alan Moore. Eh, el protagonista es un tipo que sufrió todos los horrores de un estado totalitario, lo transforman en un monstruo, no solamente porque, bueno, experimentan con él, sino por toda la cantidad de cosas que le hacen a los vínculos que el protagonista tiene y él decide crear una revolución para sacudir este estado. Pero esta revolución la termina construyendo él solo. Él solo, entre comillas, porque al final de cuentas todo el mundo se despierta y va en contra de este estado totalitario. Pero lo importante de V de Vendetta es cómo a través de la construcción y el trabajo con símbolos, él comienza a sacudir todo un gobierno. Porque tú dices, bueno, es imposible que una persona tumbe a un gobierno, pero como bien dice el personaje de Alan Moore, eh, las ideas son a prueba de balas. Y al final de cuentas, las ideas terminan trascendiendo, derrocando y bueno, también creando monstruos, como lo hemos estado hablando. Las ideas pues van a tener su lado luminoso y oscuro como todo en en la psique humana. Y V de Vendetta es un muy, muy buen ejemplo de cómo hasta la persona más pequeña tiene la posibilidad de hacer tambalear un régimen. Y por eso creo que es como maravillosa yéndome al campo del sci-fi. Volviendo a las pelis que si se quieren son como más cercanas, está otra de las favoritas que hemos trabajado muchísimo, que es Goodbye Lenin. Creo que cuando tú pones en, no sé, en ChatGPT, película sobre la caída del muro de Berlín, posiblemente es la primera que te aparezca. Es del año 2003 y es una comedia. Y lo interesante de esto es que estamos hablando de un hecho
completamente trágico, un hecho que, como bien dijo al principio Andrea, todavía nos sigue resonando en la psique. Y bueno, ¿cómo lo haces desde el humor negro? ¿Cómo lo haces desde la comedia? Cuento largo corto, tenemos a el personaje de Daniel Brühl. La mamá sufre una recaída de la salud, entra en coma y cuando ella despierta, pues ya cayó el muro de Berlín. Y por supuesto, él no quiere que la mamá vuelva a tener una recaída porque no se puede estresar, no puede tener ningún tipo de sobresalto. Entonces, él comienza a construir toda esta fantasía alrededor de ella que todavía sigue en este lado del muro de Berlín, todavía todas las ideas socialistas están en su punto, el mundo es un lugar mejor, etcétera. Y claro, comienzan aquellas cosas de... eh, tienes a estos aparentemente héroes que ensalzaba el Estado, pues ya viviendo una vida normal, común y corriente. Tienes además el tema de cómo el mundo siguió avanzando y esta Alemania se quedó atrapada en el tiempo. Todas estas incongruencias que nos van tocando, más allá de, bueno, la clave de humor y como la película lo plantea, creo que es un poco también lo que a veces nos sucede. ¿Cuántas veces no hemos, o vamos a decir, algunas personas que defienden algunas ideologías, se quedan pegados en, no, bueno, pero es que en algún momento el régimen, el gobierno, la política tal hizo esto y no ven que la realidad, pues, la tienen al frente y es una cosa que se cae de lo obvio y se quedan atrapados en este mundo de fantasía, ¿no? Y de alguna manera lo que plantea o lo que por lo menos a mí me planteó el Goodbye Lenin es, bueno, hay muros afuera, pero definitivamente a veces el muro más difícil que hay que derribar es el muro interior. Y también cómo nosotros pensamos, porque, de nuevo, no quiero tampoco revelar demasiado de la peli, cómo nosotros pensamos que los procesos de transición pueden ser muy duros y terminamos nosotros mismos haciéndolos más duros o subestimando nuestra capacidad de resistir. Siguiendo en la misma onda de, bueno, vamos a la realidad, vamos a la ficción, pues un clásico que además hoy en día está hipervigente, porque, paréntesis, haciendo un paréntesis, voy a hablar de 1984. Hace poco vi en YouTube un video de un señor que estaba histérico porque en Kindle, que es la plataforma de lectura de Amazon, sacaron 1984. Entonces, como en pleno año 2024 van a sacar de algún anaquel 1984, Rebelión en la Granja, cualquier obra de George Orwell, Dios mío. Cuando son obras que son no solamente futuristas, sino que son obras que todavía hoy nos están hablando, ¿no? Esta peli está dirigida por Michael Radford, bueno, un clásico de la ciencia ficción y lo aterrador de 1984 es que plantea cosas que hoy en día, en aquel momento cuando salió, y bueno, por supuesto, hoy en día que estamos en el 2024 todavía parecían lejanas y están pasando. Como, por ejemplo, un Estado totalitario tiene el absoluto control de sus ciudadanos, cómo te están vigilando 24/7. Esta cosa horrible del doble pensar, cómo lo que hoy era algo positivo, mañana se tuerce y es algo negativo y pasado mañana vuelve a ser positivo y nosotros estamos en este proceso de, pero ¿estábamos en guerra con Eurasia o no estábamos en guerra con Eurasia? ¿No? Decía uno cuando estaba leyendo la novela y cuando uno está viendo la película. Cómo se cambian las palabras, esta idea del neolenguaje, cómo algo que que toda la vida ha significado, vamos a decir, una connotación positiva o negativa, llega al Estado, lo cambia y automáticamente comienza a cambiar tu forma de pensar. Esto es un poco como la tesis de Caninos de Yorgos Lántimos de cómo cuando terminas manipulando el mensaje, el lenguaje, terminas manipulando cómo la gente piensa, terminas coartándole no solamente su libertad de pensamiento, sino todo, la libertad de expresión, la libertad de poder siquiera hacerse ideas de ciertas cosas. Y el pensar que un Estado tenga ese control es algo que parece imposible y hoy en día lo estamos viviendo. Y ojo, no vamos a hablar de los estados totalitarios. Lo voy a llevar o sea, voy a hacer zoom out. ¿Cómo es posible que hoy en día estás en una plataforma aparentemente libre, como puede ser YouTube, como puede ser Instagram, como puede ser TikTok, y hay palabras que no puedes decir porque automáticamente
te tumban el video, te lo censuran, etcétera. Y no estoy hablando de groserías, estoy hablando de palabras que tienen que ver con el ciclo de la vida, porque todos en algún momento vamos, como decíamos en mi pueblo, a la parcela de los acostados. No puedes decir eso porque te tumban el video. No puedes hablar sobre determinadas cosas. Se supone que estamos en una sociedad libre. Y bueno, Big Brother is watching you always. Regresando aquí a películas que también hemos trabajado, que no necesariamente están ambientadas dentro del muro de Berlín, pero sí tienen que ver con cómo cae la libertad o cómo se levantan los muros. Está La Ciudad Perdida, un peliculón del año 2005, durísimo, dirigido por Andy García, que además fue una grata sorpresa. El guion es de Guillermo Cabrera Infante, se podrá imaginar. Y La Ciudad Perdida es una peli que nos toca muchísimo porque tal vez a diferencia de estos títulos que estamos hablando, donde ya el muro está establecido, en La Ciudad Perdida estamos viendo cómo progresivamente llega esta revolución y comienza su proceso de radicalización. Y lo duro de La Ciudad Perdida es que nos confronta con esta idea, con esta idea que nosotros hemos repetido 1.000 millones de veces y seguimos repitiendo. No vale, yo no creo. No vale, yo no creo. Tú te das cuenta como progresivamente este régimen comienza a coartarle las libertades a los ciudadanos. Todo está contado desde la perspectiva de una familia, donde en la familia hay gente que es pro este régimen y otros que no están tan de acuerdo, otros que están en el medio, ni. Y bueno, el protagonista, que es Andy García, tiene un bar donde tocan música y progresivamente se da cuenta cómo, bueno, sus hermanos, su familia comienza a meterse en problemas, cómo le comienzan a tocar la puerta del bar, cómo llega un momento en el cual ni siquiera pueden tocar mambo porque el saxofón es un instrumento imperialista y opresor. Y Andy García dice, bueno, pero esto es música que no tiene nada que ver con eso. Pero progresivamente le van cortando sus libertades y bueno, llega un momento en el cual o te quedas de este lado del muro o tienes que salir. Es una peli que a mí en lo personal, cuando la vi, me destrozó en el año 2005 porque decía, esto es lo que no va a suceder. Y bueno, una de las últimas películas que llegué a trabajar en un cineforo antes de venirme a vivir a Estados Unidos fue esa. Y recuerdo que yo peleé muchísimo, o sea, no peleé, sino le pedí a la gente de Ideas de Babel, por favor, vamos a pasarla, se los pido, háganlo de cuenta que es como mi regalo de despedida, sala llena, todo el mundo llorando, y son de esas películas que pasaron súper bajo cuerda y que todo el mundo debería ver. Regresando al mundo de la ficción, pues una de las paradas que también es obligada y que tiene que ver, vamos a decir, dialoga con 1984, que por un lado es una peli, por otro lado es una novela maravillosa, es Fahrenheit 451. Es una peli que dirige Truffaut en el 66, guión de Truffaut y de Jean-Louis Richard, basada en una novela de Ray Bradbury. Y lo interesante de Fahrenheit 451 es que cuenta un futuro distópico donde no puedes leer. Y evidentemente, si no puedes leer, no puedes confrontarte con las ideas que te van metiendo desde que eres joven. Todo el entretenimiento, toda la dinámica que ocurre en el mundo de Fahrenheit 451 es a través de imágenes. Entonces tú ves que la gente ve televisión, la gente no lee cómics, ve historietas donde no hay ningún tipo de texto y si una persona tiene un libro, automáticamente llegan los bomberos y queman los libros. Todo el episodio de la quema de libros, nefasto, lo hemos visto en el muro de Berlín, en la Segunda Guerra Mundial y toda esta idea de, bueno, donde están quemando libros hay que salir corriendo. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Un día uno de estos tipos que está quemando libros, pues decide guardar su libro. Y cuando decide guardar su libro y cuando comienza a leer, se comienza a dar cuenta, comienza a despertar, comienza a pensar y desde ese lugar comienza a cambiar de bando y se comienza a conseguir con estos personajes que son, cada uno de ellos termina siendo un libro, y está la aldea de los hombres libros donde cada uno memorizó un libro precisamente para que no se perdiera ese conocimiento. Pero lo interesante de Fahrenheit 451 y por qué la quiero traer es que, bueno, hoy en día parte de la dinámica de estos estados totalitarios y parte de estos muros que tenemos, que tal vez no son muros físicos, pero son muros digitales, tiene que ver con bueno, cómo nosotros estamos adormecidos entre
ver películas, ver series, ver TikToks, ver memes, ver cosas, y no nos detenemos un segundo a pensar, leer, analizar y de alguna manera confrontarnos a ese muro digital que nosotros hemos creado, hemos alimentado, no somos conscientes de él y bueno, por eso de alguna manera estamos donde estamos y regresando al tema de la censura con las redes sociales, censura además absurda en ciertos puntos, todo esto pasa por acá. Todo esto pasó por acá. Y de nuevo, es ciencia ficción, pero más válida que nunca. Regresando a El Muro de Berlín, la última, creo que fue la última película que llegamos a trabajar, por lo menos en vivo ahí en directo, es Puente de Espías. Un peliculón del año 2015, dirigida por Steven Spielberg. El guion es de Matt Charman y los hermanos Cohen, Ethan y Joel Cohen. Eh, Tuvo muchas nominaciones al Oscar, solamente hubo un Oscar para Mark Rylance, que además está en un papel increíble como un espía soviético. La historia, básicamente, Tom Hanks le toca ser el abogado de un espía ruso que está en Estados Unidos y automáticamente Tom Hanks se gana todo el odio del colectivo, porque ¿cómo es posible que tú vayas a defender a este tipo? Por supuesto, en el proceso de la película, pues comenzamos a conocer a este espía y te das cuenta que, bueno, sí, vamos a decir, él no está del lado en el que nosotros estamos, pero bueno, los dos están actuando porque, tanto Tom Hanks como el espía, porque creen que es lo correcto para sus países. Y desde ese lugar tenemos esa idea tan potente y tan bonita de vivir en libertad, de, bueno, en un estado como este, tienes un abogado que te va a defender aunque seas un enemigo. Si estuvieses del otro lado, te cuelgan. Fin. Entonces, por un lado tienes esa idea y por otro lado Tom Hanks termina metido en una, de manera involuntaria, en un intercambio entre un asset estadounidense que está en Alemania Oriental y él va a traer de Alemania Occidental a este espía. Entonces, bueno, termina al final de cuentas pasando información entre una parte del muro y otra y eso no solamente tienes como el termómetro de lo que está sucediendo en ese momento, sino que además tienes esta idea de cómo se manejan las crisis de lado y lado. Saliendo de la ciencia, saliendo de la realidad y brincando a la ciencia ficción, y voy de salida porque ya me están haciendo ya me están pasando los carteles. Está Snowpiercer, una película también súper bajo perfil del 2013 de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, todo el mundo lo recuerda por Parasite, pero bueno, Bong Joon-ho viene de Memories of a Murder, viene de Mother, viene de un pocotón de cosas. Y Snowpiercer es un poco 1984, ven, es un poco rebelión en la granja dentro de un tren. Hay un tren donde la gente, hay una serie de personas que están del lado, en la cola del tren y no tienen comida, se tienen que alimentar de cucarachas, una cosa horrible. Y al final del tren está la gente que manda. Y cómo progresivamente se comienza a armar toda una revuelta por romper esa división entre Oriente y Occidente, entre los que tienen el poder y los que no tienen el poder. Y bueno, claro, lo interesante de Snowpiercer es que todo está ocurriendo en un mundo posapocalíptico donde un tren siempre tiene que estar en movimiento porque estamos en un eterno invierno. Bueno, el Capi América es el protagonista, es una super peli donde hay muchas ideas de Soylent Green, de 1984, de Un Mundo Feliz, de Equilibrium, y creo que está chévere, una película que no le pararon mucho. Y por último, una película que nunca me voy a cansar de recomendar en estas dinámicas y que creo que nos toca particularmente, es No, del año 2012 de Pablo Larraín. Es una adaptación de Antonio Escarmeta y precisamente cuenta toda esta idea de cómo luchando contra una dictadura soft, entre comillas, una dictadura tácita, la oposición se tiene que reinventar utilizando la publicidad, se tiene que reinventar en cómo le habla a los ciudadanos para intentar salir de manera democrática de un régimen que no es democrático y que no va a salir de forma democrática. Es un peliculón, también trabajé millones de veces esto en cineforos y lo que movía era algo muy, muy potente. Y yo no sé por qué de pronto dejaron de pasar No, hablar de No, cuando es una película que
nos han tenido que inyectar intravenosa desde hace mucho tiempo. Bueno, Gael García está increíble. Bueno, también tuvo muchas nominaciones. No es como parada obligada, 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 obligada. Oye, gracias Luis por la recomendación de estas 9 películas y algunas yo incluí, o sea, yo que soy medio cinéfila y no las tenía en el radar, las vamos a tener presentes. Y además para lo que vayan a los que se están conectando y vean esto, no solamente recomendaste películas, sino los libros, esas novelas distópicas clásicas que uno no puede dejar de lado cuando trata de pensar sobre estos temas. Gracias, Luis. Bueno, Gracias, ahora Andrea. presentar a Sergio Monsalve, profesor universitario, crítico de cine, documentalista, es una de las personas que más está, yo diría, no sé si te gusta la palabra, pero tú eres como un promotor cultural aquí, aquí con lo que está ocurriendo con la movida cultural, que uno siempre trata de rescatar, eso existe, y que cuando nos toque reconstruir mañana esto está en las bases, y esa área en particular, el tema cultural, la cultura en general, y las distintas expresiones artísticas no han quedado completamente destruidas porque hay voluntades individuales que se empeñan en mantenerlas. Entonces, bueno, Sergio nos va a hablar un poco más de cómo nos consigue 35 años después de la caída del muro de Berlín aquí en Caracas, Venezuela, cómo tenemos esa idea de esa supuesta separación entre este y oeste. Muchísimas gracias a ustedes por la presencia, por la sintonía y a Andrea, a Cedice y a Luis por siempre estar por aquí conectados, que tenemos ya una tradición de años de hacer esta comunicación, bien sea presencial o virtual, como corresponde en la actualidad. Yo lo que les propongo, para no pecar de redundante, de lo ya planteado y esgrimido muy bien por Luis, yo quiero tocar un tema que concierne a investigaciones que he hecho en el campo como comunicador social y como documentalista, y también como crítico cultural. Voy a arrancar primero por la ciudad de Berlín que visité y la voy a conectar con Caracas en función de el dilema que plantea interesante la ponente y la doctora Andrea Rodón, de esas diferencias, esas distancias que hay culturales entre dos ciudades, dos imaginarios urbanos, como diría Néstor García Canclini. Yo, por tal motivo, me vestí para la ocasión porque cuando visité Berlín me compré esta chaqueta en una tienda guapísima de Adidas y me compré a la salida del Museo del Cine de Berlín, que es uno de los mejores del mundo. Yo me atrevo a decir que posiblemente sea uno de los 3 mejores museos del cine del planeta, junto con el francés, que es el número uno indiscutible, pero creo que le puede llegar a ser el Museo del Cine de Berlín. Y allí, a la salida de la tienda de souvenirs, me compré esta franela de un hito audiovisual que se llama Nosferatu en la versión de Herzog de finales de los 70, porque ya saben que tenemos hasta la fecha la versión original, que es producto de la escuela expresionista teutona, luego la versión en un plan más de actualización de los años de la vanguardia de Berlín, eso más hacia los años 70, como mencioné, la versión de Herzog, que tiene como color y es como maximalista, es otra cosa distinta a la versión que conocemos en blanco y negro. Y finalmente la versión que viene en camino y que va a cerrar la temporada de terror el 24 de diciembre bajo la ejecución de un directorazo que se llama Robert Eggers, que ojalá seguramente Luis va a tener la ocasión, todos los críticos venezolanos, de conversar con él porque Luis ahorita está muy activo en los junkets y muy activo en conversar con las grandes estrellas del cine, nada más y nada menos que tuvo la ocasión recientemente de encontrarse con un tal Tom Cruise, entre muchos otros. Entonces, capaz se le da esa y buenísimo para todos nosotros en Venezuela porque vamos a tener allí material para entender
qué conexiones subjetivas hay entre esa nueva versión de Nosferatu, la del pasado y el presente, y por qué motivo se hace de nuevo esta película pasado el tiempo. Pero ¿qué pasa? Quiero arrancar precisamente por allí. Cuando llegamos a Berlín, que estamos muy confundidos, nos damos cuenta que la ciudad está muy bien delimitada en función de su historia y a la luz de todo lo que menciona Luis, su fragmentación, pero hay un continuo, hay una idea subtextual muy interesante que es la de el laberinto, que arquetipalmente también puede dar pie a una charla posterior. Uno lo que siente es al principio una ciudad que carece de centro en la actualidad. ¿Y por qué carece de centro en la actualidad? Porque tiene muchos centros. Está descentrada precisamente porque en una época habían demasiados focos políticos que buscaban el control a través de la centralidad. Entre una visión que era muy bifronte, muy dicotómica, de dos vías, de modo que la Berlín pudo entender que para expandir sus límites, sus fronteras, en la actualidad tenía que descentralizarse. De modo que cuando uno llega como turista, es muy complicado ubicarse. Uno se ubica fácilmente en el centro de París, en el centro de Madrid, pero cuando llegas a Berlín, tú te preguntas en dónde está el centro. Hay muchos centros importantes que uno puede empezar a tocar, pero uno empieza a entender, a sospechar, a olfatear que está dentro de un gran laberinto urbano que tiene sus técnicas de desplazamiento muy interesantes y que tiene algunas salidas, algunas puertas secretas. Una de ellas que quiero tocar es muy interesante, que es la de precisamente el Museo de Berlín, que cuenta una intrahistoria de la propia ciudad y del propio país y de cómo evolucionó. El mismo museo está diseñado a la forma, a la manera de un laberinto, que va pasando por todas las etapas que hemos podido nosotros acopiar y reflexionar a lo largo de estos foros, es decir, una etapa de una Alemania que renace cinematográficamente después de la derrota de la Primera Guerra Mundial, eso está muy bien marcado, muy bien representado. Después tienes otras grutas que te conducen todo el desastre, la escabechina, el holocausto, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Allí, por cierto, hay una parada muy misteriosa que te conduce hacia una especie como de morgue que tú no entiendes, muy fría, ¿sí? Y en donde tú empiezas a notar que en ese espacio, que parece como de una película de Kubrick, ¿no? Que un espacio que pareciera desértico y muy higienizado, etcétera, tú vas sacando por allí unas gavetas y allí tienes el contenido de aquellas películas terribles, de algo que no se puede nombrar mucho por acá, pero que ustedes se imaginan en el contexto del cine de propaganda alemán, que fue superado. Después tú vas empezando a salir precisamente de aquel laberinto para encontrarte con lo que ocurrió después en la etapa de las dos Alemanias, cómo se desarrolló audiovisualmente cada uno de los polos, cada uno de los bloques. Por una parte, mucho cierre, por otra parte, mayor apertura para escuelas, vanguardias, cineastas, y de allí es que viene la notable diversidad del cine alemán, que se sigue cultivando en su festival que le da la cara, cierto, al mismo museo, y en donde hay conexiones allí maravillosas. Y por eso, cuando la gente llega al Festival de Berlín, se siente también confundida y abrumada por tamaña selección, en donde es difícil también encontrar así un centro. Ellos no quieren eso, sino que cada quien encuentre su espacio para desarrollarse autónomamente. Entonces, ellos tienen absolutamente de todo y es así tal cual esa muestra como lo que pudiese ser, salvando las distancias, su propio congreso, su propia asamblea, en donde cada mini partido tiene una representación, entonces es muy difícil uno poder decir políticamente hacia dónde se conduce el país porque cada pueblo tiene su representación, ellos discuten en una asamblea bastante horizontal y democrática, como son hoy en día los alemanes. Por supuesto, tienen sus problemáticas que vienen arrastrando desde antiguo, pero es un país solvente políticamente. Y un ejemplo para muchos en diferentes ámbitos, la economía, el desarrollo social, en fin. Pero vamos avanzando y llegamos a ya
la puerta de salida, que es bellísima porque es muy colorida y que tiene imágenes de todas las películas que ha mencionado Luis y que hemos venido nosotros analizando. Hay una película que nosotros siempre hemos citado, que es Run, Lola Run, que hacemos un chiste que por aquí no puede hacerse, chiste que ya tiene tiempo, ese chiste que lo hemos hecho, pero en cualquier caso, allí está esa imagen prototípica para ellos de una película muy veloz, muy vertiginosa, muy vertical, como el fútbol que practican los propios alemanes, y que esa película es metáfora de la libertad que ellos querían perseguir después de todo ese momento tenebroso de la Alemania oriental. Cuando uno sale, uno se siente deshogado, se siente tranquilo, se siente contento porque ha pasado por diferentes etapas dentro de un laberinto y todo lo que contiene, que está el minotauro subjetivo de uno y cómo uno se va poco a poco liberando de aquello, de aquellas presiones. Y te da la cara la ciudad para que tú sigas en tu trayecto si quieres encontrando, como se llama por ahí, tus propios parques temáticos a escala real, que la ciudad lo es en cierta manera, en cierta forma. Después, si quieres, vas para tener tu noción de lo que ocurrió a vestigios del muro y luego vas a lo que vimos en Puente de Espías, el famoso Checkpoint Charlie. Que atención, que empieza un linkeo con Caracas, que hemos nosotros notado que la ciudad se ha bunkerizado y se ha llenado de muchos checkpoints en los últimos tiempos, dando pie a que mucha gente se canse y diga, caramba, es momento de irme porque todo el tiempo me paran, nos hacen escrutinio, etc. Pero el punto es que eso está allí puesto como un lugar conmemorativo en donde la gente cruza de un lado a otro tranquilamente. Hay cafés, tenemos restaurantes en donde se come mejor o peor. Importa, tampoco es que la gastronomía alemana es así, pero de las más vanguardistas, ellos tienen sus platos, su manera de comer muy especial, pero es una cosa interesantísima poder sentarse en un café y tener de fondo el Checkpoint Charlie y tener del lado izquierdo el Museo de la Memoria de las dos Alemanias, en donde, por cierto, detalle interesante, uno entra, es un museo muy pequeño, pero allí atesora cuestiones que hemos visto en las películas, como estos ícaros y estos aparatos rudimentarios que se fabricaban en la Alemania Oriental para poder escapar e ir al otro lado del muro. Eso está allí para que nosotros tengamos ocasión de palparlo y ver qué ocurrió con ese pasado, para no repetirse. Por supuesto que eso, salvando las distancias, tiene algunas conexiones con lo que hemos vivido en Venezuela progresivamente en los últimos tiempos. Y por eso la charla que hemos querido compartir nosotros por acá. Porque fíjense ustedes, ¿no? Pensando en los últimos 20, 25 años en Caracas, nos encontramos con algunas situaciones de levantamiento de fronteras en la ciudad y una frontera que estaba muy marcada otrora, otrora. Todavía podemos decir si existe o no, que para eso es que estamos acá y también queremos escuchar a los dos doctores y profesores para que nos den su opinión al respecto, pero sí notamos que durante un momento se emplazó una especie como de fortín en el oeste, en donde era infranqueable por gente que de pronto no estaba identificada políticamente con el sector oficial y por eso existía la esquina caliente y tanto conflicto. Eso, cómo no, es una realidad que nosotros pudimos palpar, que no nos las contaron, que la vivimos, que llegamos a padecer en algún momento, porque personalmente me ocurrieron cosas que ni siquiera vale la pena contar por acá, por precisamente querer cruzar a ese lado. Y también sabemos de muchas marchas que intentaron hacer un cruce hacia esa frontera y que no terminaron. Y como acaba de suceder, por cierto, con la última de las marchas importantes y manifestaciones a propósito de los resultados de el 28J. Pero en cualquier caso, lo que ocurre es que, más allá de todo eso, notamos que en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 2 años, esas diferencias que se marcaron mucho entre las dos fronteras de la ciudad, entre este y oeste, tienden a ser diluidas eh, por muchos factores que podemos nosotros analizar. Primero, que
hay una iniciativa individual, autonómica, de emprendimientos que permiten que la gente pueda sentirse a gusto independientemente del sector. Y que empieza a discutir, por ejemplo, cosa que hace de Caracas una ciudad hoy en día muy rica en su mapa gastronómico de si vale la pena comer en un sitio de la Candelaria por la atención o si no, nos vamos a los búnkers o comederos tradicionales del este de Caracas, que ahorita es inabarcable la oferta. Entonces, cada quien decidirá en dónde se siente mejor. Por ejemplo, ya que estamos aquí entre amigos, en dónde rumbea mejor. Entonces, hay gente que está ahorita disfrutando de una gran apertura del oeste, de locales, de barcitos, de paladares, etc. Es un hecho que hasta la fecha resulta inédito y resulta retador para nuestra oferta cultural. Pero esa oferta cultural, lo que estamos notando es que está de momento desarrollándose y concentrándose en el sector de la restauración. Hay mucha potencia, una explosión del sector de la restauración que ha hecho que Caracas vuelva a ser una ciudad interesante para los propios caraqueños y para el resto de los venezolanos. Por ejemplo, por decir algo, anoche teníamos un dilema que no pudimos resolver o que lo resolvimos de una manera muy elemental por lo que teníamos en el bolsillo o en el presupuesto, pero teníamos, por ejemplo, la propuesta de un restaurante nuevo de focaccias que queda al lado de Plaza Altamira, en donde ellos tenían un all you can eat y un DJ puesto allí y pasamos con el carro y eso estaba así de full en un sitio que no conocemos, para que veas lo inabarcable. No, no era como antes en Caracas que de repente era divertido porque se abría así una tienda de hamburguesas o los costillas y era un año de ver desfilar a toda Venezuela por ese costillas y ese era el acontecimiento, pues como la llegada del hielo a Macondo. Ahora no, ahora un restaurante así, ni siquiera cada semana. Hay unos 4, 5 de los que uno se entera por semana y teníamos esa opción el día de ayer. Tenemos otra opción en Chacao que no conocemos, de un restaurante de pizzas que parece que es buenísimo, que se llama Madre, que además todos muy bien diseñados con cuentas de Instagram atractivas y con gente de salida y con gente muy empática y con gente con una nueva filosofía para las ventas, que ha entendido cómo es el juego de la economía en la actualidad, que pasa precisamente por la conexión y por brindar una experiencia que sea grata, ¿sí? Entonces, eso ha hecho que se dinamice mucho la ciudad, por no hablar de lo que ocurre en sectores que la doctora conoce mejor que yo, el Atillo y así, que son además, pero cada uno de ellos más atractivo que el otro. El fin de semana pasado, un festival de rock increíble, fueron todos mis alumnos, organizado por Cúsica, entre muchas otras cosas, opciones. Y luego tenemos el sector de la Candelaria y del Oeste con, la profesora puede concluir, yo, cuando ustedes me dicen, yo cierro, pero con una oferta también muy retadora. Fin de semana, un festival de cine que está concluyendo, del Oeste, que se inauguró recientemente, con aquellos paseos, con amigos que tienen sitios en el Latillo y que hacen recorridos turísticos, urbanos, de la memoria, por el sector del centro y así. De modo que estamos notando que esa apertura que vimos otrora en Berlín y esa descentralidad también está caracterizando al buen vivir en Caracas. Entonces, como el buen vivir es una de las características, según Sabater, de la ética, yo me quedo, y como la ética también está linkeada con la libertad, yo me quedo con esas experiencias, esperando que sigan siendo para nosotros reconfortantes y que nos reconcilien con esa Caracas de los 80, de los 70, que tenía no solo buenos restaurantes y paladares, sino que tenía también un desarrollo en museos, tenía un desarrollo en cine, en pintura, etc. Entonces esa es la Caracas que a mí me interesa y creo que a ustedes también. Gracias, Sergio, porque por dar este recorrido, no solamente de lo que te había comentado al principio, que era cuando te propuse la invitación,
sobre cómo estamos viendo la Caracas de hoy en día y ese inicial afán de centralizar, tú dijiste es una palabra clave, ¿no? Sino también desde donde todo partió, desde Berlín. Así que gracias por este recorrido. Y en cuanto a mis impresiones y a manera de cierre de mi parte y respecto de sus palabras, yo quiero destacar dos cosas para que quede aquí en esta semana de reflexión conmemorativa de la caída del muro de Berlín. Y es que los dos señalaron un punto clave, ¿no? La iniciativa individual. Lo vemos en las distintas películas, el tema de la empatía, el tema del factor humano, el tema a mí no me gusta esta palabra, pero la otredad, de darse cuenta del otro, esa palabra existe, aunque no me guste mucho, pero bueno, se la va a hacer un poco de contenido. Pero sí, en todas estas películas que comentaba Luis y que también hacía referencia Sergio, está eso, ¿no? El tema individual, el poder, y los liberales no buscan la eliminación del poder. Lo que hacemos es advertir de la concentración de poder, de su uso arbitrario. El poder es un hecho, es la realidad, no se puede ir contra la realidad. Lo que hacemos es advertir en contra de los excesos, los abusos de poder y su ejercicio ilegítimo y arbitrario, ¿no? Entonces, la libertad individual se sobrepone siempre, en cualquier resquicio que nos quede, sobre ese afán de pretender centralizar el poder, de concentrar, de abarcar el poder en sus distintas formas y el poder no se queda quieto, el poder no es solamente poder político, sino permea en la sociedad desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico, histórico y también pretende hacerlo en nuestra esfera individual como lo veíamos en Los Otros y en tantas otras películas que aquí se mencionan, ¿no? Y cómo se consigue hoy Venezuela o Caracas, sí hubo una voluntad política de hacer esa polarización, bueno, la esquina caliente y la Plaza Altamira. Todos recordamos esa época, ¿no? Del 2000 hasta el 2017, 2018. Después, eso cambió drásticamente, como cambia todos estos procesos que tienen larga data, porque estos procesos como se reciclan, se reinventan, etcétera, buscan nuevas formas. Y como ellos se buscan nuevas formas, también uno individualmente desde afuera o desde los que nos quedamos aquí buscamos nuevas formas también de, más allá de sobrevivir, de vivir dignamente, ¿no? De que nuestro proyecto de vida no nos trunquen completamente, ¿no? Y en esa transformación, en esas búsquedas, en esas otras respuestas, Sergio dio la palabra clave, ¿no? Iniciativas individuales de emprendimientos, y no solamente emprendimientos, no lo veamos en términos económicos, ¿no? Emprendimientos también de que no nos tuerzan, no nos trunquen nuestro proyecto de vida, ¿no? Y eso va mucho más allá de comercialidad, ¿no? Pero se transforma o la primera, tal vez, visión o simbólico que vemos, estas propuestas que nos hablaba Sergio. Y esas propuestas también van en un sentido amplísimo cultural, ¿no? O sea, todas estas propuestas gastronómicas, algunas son superficiales y no van a sobrevivir más allá de 3 meses. Ayer lo escuchaba en una entrevista a Liz Velázquez, que es periodista gastronómica. Hay otras que tienen como una propuesta mucho más profunda de contenido y tratan también de presentar artistas locales, artesanía local, etcétera, etcétera. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en el Latillo, etcétera, etcétera. Pero ya cerrando, lo que quiero destacar es que independientemente de las circunstancias políticas donde nos consigamos, a veces mucho más ligera, otras mucho más fuerte, que a veces tenemos que incluso cuidar y pensar lo que vamos a decir. Existen iniciativas individuales que se resisten a esa concentración de poder, a esa pretensión de centralización. Y aunque en la historia los periodos son cortos, individualmente nos puede llevar toda la vida, pues esto no es eterno, ¿no? No hay mal que dure 100 años. Entonces, parece mal que no dure 100 años, cuando se acabe, están esas iniciativas individuales que nunca cejaron en que se destruyera todo, aunque se devastara todo, porque siempre hay unas bases.
hay más generaciones, hay otro enfoque, etcétera, etcétera. Entonces yo rescato mucho eso de esta lista de películas que hizo Luis y de este recorrido histórico, arquitectónico que nos hizo Sergio de Berlín y de cómo conseguimos la Caracas de hoy en día. Bueno, ya para cerrar nuestra tradicional reunión anual, quiero darle espacio a Luis y a Sergio para que se despidan y cerremos esta actividad para vernos ya en una próxima Semana de la Libertad el próximo año. Gracias. Gracias. Gracias, Andrea. Bueno, primero, gracias por siempre invitarnos. Gracias por seguir manteniendo estos espacios vivos que son súper importantes y súper necesarios, porque si bien es cierto que, bueno, sí, cayó el muro de Berlín, pero el que pasen este tipo de cosas hay que tenerlas presentes porque no es que pasaron en la Edad Media, es que eso fue ayer. Y todavía hoy seguimos teniendo esas resonancias en posturas políticas, en ideologías, en formas de resolver conflictos, que es precisamente ahí donde nos tenemos que engrinchar y estar como muy, muy atentos. Siempre lo que intento como de alguna manera dejar de reflexión es a veces la realidad nos pega de frente y no la podemos ver precisamente por eso, porque la tenemos ahí, ¿no? Nos petrificamos como cuando se está frente a la medusa y yo creo que la ficción siempre nos va a regalar un espejo maravilloso para poder reconocer esas cosas que no están bien o esas cosas que deberíamos cambiar y que no las vemos porque son parte del día a día. Pasa un poco como el ejercicio que estaba haciendo Sergio de, oye, estoy visitando Berlín y de pronto voy para Caracas y te das cuenta como son dos ciudades diferentes, dos países diferentes, dos aparentemente historias muy diferentes, pero siempre van a haber vasos comunicantes. Y el cine es muy poderoso por eso, la literatura también. Entonces, yo creo que es importante revisitar esas historias porque aunque creamos que no estamos a veces como dentro de una distopía, lo podemos llegar a estar y a veces es necesario leerla. Yo, para ir cerrando, recientemente hice recientemente el año pasado hice la chamba de releerme La Rebelión de Atlas. Y yo me acuerdo que durante toda la lectura estaba como, pero ¿cómo yo no recuerdo que esto fue lo que nos hicieron? O sea, yo me acuerdo que le pasaban por encima a Dagny y a Raider y a todos estos personajes, pero no lo sentía tan cercano como cuando lo vine a leer estando acá, porque comencé a leerlo antes de venirme a Estados Unidos, lo terminé de leer acá. Y precisamente leerlo, tener tan cercana mi experiencia con algunas dinámicas del país, me movilizó mucho más de lo que en ese momento cuando lo estaba leyendo me movió. Entonces, son libros que hay que revisitar sin lugar a dudas. Ese es como mi aporte. Bueno, gracias, Andrea. Me pueden seguir en @luisbon009. Por ahí siempre pongo reviews de películas, críticas, los talleres que doy, etcétera. Y bueno, espero verlos el año que viene. A ver qué onda, qué nos invitamos. Esperemos que el año que viene estemos todos reunidos a ver qué nos invitamos. Seguro que sí. Gracias, Luis. No, por igual, no quiero tomarme más tiempo de los aportes de ustedes, maravillosos, y seguir refrendando que tengamos la oportunidad siempre de repetir estas experiencias desde la virtualidad o la presencialidad. A mí me da igual, creo que sí tenemos que pensar siempre en estos hitos históricos por un tema de memoria y de desarrollo del pensamiento crítico, que muchas veces los libertarios o las personas que amamos la libertad nos quedamos como concentrados también en nuestros pequeños búnkers de economía o sino de la cultura, y cuando nos damos cuenta tenemos, como dice Luis, muchos vasos comunicantes. Y una manera de despertar esos vasos comunicantes es a través de estas recomendaciones, incluso también de lecturas que aparentemente no tienen tanto que ver con nosotros, pero que sí. En cada libro que uno consiga, en cada clásico, usted va a descubrir cuestiones que lo van a nutrir, que lo va a levantar, cuestiones que van a hacer que usted se active en el buen sentido. Hasta leyendo algo que vale la pena hacerlo ahorita con motivo de el estreno inminente de la nueva serie de 100 años de soledad. Interesante ver las conexiones que hay entre aquella novela y el presente de Venezuela en una Macondo que pareciera que repite sus ciclos.
por decir un caso, pero usted agarra y busca Los Detectives Salvajes, obra maestra de Bolaño, escritor chileno, que conoce muy bien el ámbito de la TAM y también va a descubrir notables coincidencias entre nuestras problemáticas y también nuestras virtudes, por no decir novelas del pasado como Un amor de Swan. Así que son las que yo quiero compartir para ustedes, los amigos de la libertad, para que vean y como siempre allí tienen a la experta en Vargas Llosa para abrir por completo nuestra cabeza. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, será para una próxima oportunidad y seguiremos conmemorando la Semana de la Libertad, momento para la reflexión. Gracias.